Seguimos en esta tertulia del lunes 19 de mayo de 2025. Estamos con Martín Moraes, Patricia González, Miguel Fernández Galeano y Martín Bueno. ¿Vamos a otro tema? El senador Pedro Bordaberry presentó 2 proyectos de ley para abreviar el calendario electoral uruguayo y evitar la saturación de la ciudadanía. Uno de los textos posterga las elecciones internas de junio a agosto. El otro adelanta las departamentales de mayo a marzo, al tiempo que anticipa la asunción de las nuevas autoridades nacionales, llevándolas al 10 de febrero, en lugar del 1 de marzo como es habitual. Esta última iniciativa, que es un proyecto de ley constitucional, requiere la aprobación de 2/3 del total de componentes de cada una de las cámaras para que pueda ser sometido a plebiscito junto a las elecciones nacionales, en este caso las de 2029. Hoy aquí en Perspectiva le consultamos al ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, sobre la posibilidad de aplicar esta iniciativa y señaló que, en la medida que será una discusión parlamentaria, a la Corte Electoral solo le compete señalar si está o no en condiciones de realizar esas modificaciones al calendario electoral. No obstante, por ejemplo, en el caso del adelantamiento de las internas, Garchitorena afirmó que el desafío será para los partidos. Usted dice que el desafío mayor va a estar en los partidos. En un esquema como este, los que van a estar más exigidos son los partidos políticos. Los que tienen que convocar a sus ODN, designar a su candidato a vicepresidente, conformar sus listas y todo en un lapso de 30 días, 45 días. Por su parte, el presidente Yamandu Orsi manejó en los últimos días otra alternativa para abreviar el ciclo electoral, la de que las elecciones departamentales vuelvan a ser simultáneas con las elecciones nacionales, como ocurría antes de la reforma constitucional de 1996, pero habilitando que los ciudadanos puedan votar lemas distintos en los 2 niveles de gobierno. Yo acortaría bastante y yo... a partir de una experiencia que fue la separación de las elecciones, quedó demostrado que la ciudadanía vota partido y vota personas. Bueno, ahora que terminó efectivamente el ciclo electoral, tan largo, volvemos a discutir de este tema, porque es recurrente cada vez que se terminan las elecciones, ¿no? Quedamos como agotados todos. Para mí eso, a ver, Martín. Para mí el síntoma es ese. Yo estuve investigando, capaz que los compañeros que tienen un par de añitos más en este rubro pueden hacer un poco más de memoria que yo, pero creo que siempre que se termina un ciclo electoral vuelve este tema arriba de la mesa. Creo que es un síntoma natural y humano, porque es cierto, nuestro sistema electoral es muy fuerte en sus partidos, pero se lleva a cabo en sus ciclos debiéndose a personas. Y en la medida en la que estos ciclos lo construyen personas, esas personas dejan tiempo de hacer otras cosas, dejan tiempo de estar con sus afectos, dejan tiempo de estar de formarse más académicamente, dejan tiempo de disfrute, dejan tiempo de dedicarse a su vida laboral como les gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la acumulación de... Ahí hablaste como militante, por ejemplo. La acumulación no como dirigente, así... La acumulación de prescindir de un montón de aspectos fundamentales de tu vida para cumplir a cabalidad con un ciclo electoral, por lo menos para la militancia más dura, genera una extenuación, un cansancio salado. Eso es cierto. Entonces, me parece natural que cuando se termina el ciclo electoral, quienes descomprimen digan, uy, qué largo que se nos hizo. Sí, se hizo largo justamente porque te cansaste mucho y porque además este último ciclo tuvo la particularidad de que las elecciones departamentales, no las pasadas, las otras, fueron aplazadas por la pandemia, de que en el medio tuvimos el plebiscito de la LUC, de que 2 añitos después, y ahí ya después de eso ya arrancó la carrera por las internas y los candidatos que se iban perfilando en las internas partidarias, y después de eso las elecciones nacionales, y después de eso el balotaje, y después de eso las elecciones departamentales. Yo creo que hay un consenso amplio en que es largo el ciclo. Estoy de acuerdo. Pero me parece que la discusión se retoma por una propia condición de cansancio humano, que me parece que es más de los actores políticos que de la ciudadanía en general. A ver, Pata, que venía no acuerdo mucho con nada, pero me parece desde un punto de vista, creo que los militantes tenemos siempre la responsabilidad de administrar las energías y la combinación entre la vida privada y la militancia, pero me parece otro capítulo. Voy a decir
3 cosas, porque me parece un tema súper interesante, además es uno de los núcleos delirantes de los politólogos. Votar es insuficiente para el proceso de la democracia, eso primero. O sea, un país democrático, un proceso democrático no alcanza solo con elecciones. Y uno puede votar mucho y tener un proceso no democrático. Y eso me parece que también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Decir, bueno, ¿qué condiciones tienen las personas para elegir? Y qué condiciones tienen para votar y qué información hay para votar, no es un proceso que mejore o empeore la democracia en sí mismo, para mí. Lo segundo es la democracia de los partidos y la democracia pluralista. Hay una idea dentro de la ciencia política que tiene gente muy a favor y gente muy en contra en la democracia, el consenso de la partidocracia, que escribieron Buquet y Chaschetti hace, no sé, no quiero decir los años porque se van a enojar conmigo, porque hace unos cuantos años ya, que habla de, bueno, cómo el doble voto simultáneo, en definitiva, lo que permitió es el fortalecimiento de la estructura de los partidos, porque quiere decir que uno compite adentro de los partidos y llega con un consenso, de alguna manera, al afuera. Entonces eso hace que la democracia pueda ser más sólida. ¿Por qué? Bueno, porque existe el pluralismo. ¿Qué quiere decir el pluralismo? Como que a veces se pone como sinónimo de la democracia, pero lo que quiere decir es que yo armo un modelo político, un sistema político, en el que las personas que piensan distinto y totalmente opuesto pueden participar en elecciones y hay un proceso en el que la gente elige, pero yo permito la existencia del otro. Eso, que parece una pavada, en este momento mundo, permitir la existencia del otro y fortalecerse en el diálogo y en el intercambio político es una cosa importante. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros podamos votar partidos distintos dentro de los bloques. Me parece que eso... Como la propuesta... eso no lo acuerdo. Porque ¿Como me parece la propuesta del presidente? Sí, porque me parece que esa discusión, y por eso me gustaría... Me encanta que empecemos a dar esta discusión y me gustaría que mis colegas que de verdad se dedican a eso, ¿no? Pues yo soy una roba la plata, porque no me dedico a la ciencia política, pero los que se dedican al estudio de la ciencia política me parece que hay que calificar y mejorar este debate para saber cada uno de los cambios qué resultado genera y qué otro resultado no genera. Voy a decir una cosa más corta. Creo que es un gran momento para... Que siempre estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución y con plantear la reforma de la Constitución, porque si no nos volvemos, o sea, tenemos siempre el riesgo de volvernos una sociedad incapaz de discutir su Constitución y su Carta Magna. Me parece que las reformas constitucionales y la discusión del debate constitucional es importante para los países, porque uno no puede pensar que el mundo cambia y que no puede cambiar uno. Voy a dejar... Pantalla sabe lo que pienso, por eso no me voy a dejar el núcleo delirante de Martín Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a decir nada sobre lo que va a decir él, voy a ir para el segundo punto. Y voy a decir que ya que aprovechamos que estamos en un replanteo de la reforma electoral y yo qué sé, con una democracia proporcional integral y con el método D'Hondt y yo qué sé, hay que empezar a pensar en la paridad electoral. Y yo creo que es un gran momento. No, voy a tirar otro tema más para la reforma constitucional. Un puntito de la discusión. Voy a tirar un puntito de la discusión. Hace un tiempo hablé con Lucía Topolanqui, que tiene una gran propuesta de que tiene que haber un ajuste paritario de la elección al final como el método de representación proporcional integral, y decir, bueno, yo asigno por género también como asigno por partido. Y me parece súper interesante. Y me parece que, ya que vamos a discutir la reforma de la Constitución y la reforma electoral, a mí me gustaría proponer que incorporáramos otros temas de justicia social, y lo dejo por ahí. Hay como 20 temas para discutir. No, para que, porque además, porque bueno, viene con otro núcleo delirante distinto, cada uno. Cada uno. Miguel o Martín. A ver. Primero, respecto a lo que comentó mi tocayo, estoy muy lejos de esa visión. ¿Por qué? Porque creo que el planteo de diríamos, de los tiempos electorales no tiene que ver con lo que le pasa a los militantes y a los candidatos. No, Pedro Bordaberry habla de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero vamos allá, cuando votamos, ¿qué votamos? O sea, hay que me parece ser un razonamiento un poco más sustancioso. Cuando votamos a candidatos políticos que quieren administrar el Estado para hacer política pública. Y dentro de esa vertical de hacer política pública está gastar 20.000 millones de dólares al año en Uruguay. O sea, es la ejecución de 20.000 millones de dólares por año. ¿Cómo gasto 20.000 millones de dólares por año? A través de un aparato burocrático y profesional que se llama el Estado. ¿Ah? Y político. Y político, está bien, y político. Lo dijiste completo, correcto, y político. Que ese aparato para ejecutar 20.000 millones de dólares es complejo, bastante lento, ¿tá? y realmente requiere mucho esfuerzo. O sea, cuando vos tenés un buen gestor, cuando termina el buen gestor, que termina agotado
de lo que le costó ejecutar el dinero en las buenas políticas, porque el aparato que ejecuta es un aparato altamente complejo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de acortar el periodo electoral, ¿qué pasa en las elecciones? Los jerarcas políticos designados por la ciudadanía para administrar el Estado están distraídos en otras tareas. Están distraídos en otras tareas. Todos sabemos que desde los ministros, subsecretarios, personales de confianza, asesores, están en campaña. Todos sabemos que cuando están, es una frase en política, no, estamos en campaña, como diciendo, ya está, estamos en campaña. Entonces, pero es parte de la política pública. Por supuesto que es parte, está bien estar en campaña. Dice acá el proyecto de Pedro Bordaberry, un proceso electoral tan prolongado genera una fatiga democrática, desincentiva la participación y compromete la gestión institucional y administrativa del Estado, que queda sujeta a los tiempos y restricciones del ciclo electoral. Yo creo que acortarla lo que permite es que el gobernante, electo democráticamente, que eso es sagrado, es muy importante, tenga algo más de tiempo para ejecutar su política pública y ponerle el foco a lo que tiene que hacer, trabajar en la gestión del Estado, ¿tá? Y trabajar en la política pública. Y creo que Bordaberry lo plantea de manera muy ejecutiva. ¿Qué quiere decir? No incurre en discusiones complejas, discusiones filosóficas, porque no cambia nada del calendario electoral. Lo único que hace es, le da 4 meses más de vida, diríamos, a lo que es la institucionalidad de gestión, llamémosle así. Y creo que eso es bueno. Y hace otra cosa. Todos estábamos de acuerdo, hasta hace un rato, que la transición en Uruguay es muy larga. La chica 20 días. Y bueno, y no es una gran cosa, pero vuelta, la chica 20 días sin entrar en reformas constitucionales, en temas complejos, casi que un proyecto muy ejecutivo y muy pragmático. Demos 4 meses más, 4 meses menos de elecciones, que no es tanto, pero bueno, son 4 meses y 20 días menos de transición. 20 días menos de transición, ¿están todos de acuerdo? ¿Y qué podría pasar? ¿Ustedes se acuerdan en esta transición cuál fue la excusa que tuvimos? ¿O una de las excusas fundamentales? Que estaban de vacaciones. ¿Ustedes se acuerdan? Estaban de vacaciones. No es enero, estamos de vacaciones. Y bueno, los 20 días de transición hará que en enero ya hay que trabajar. Pero es una vez cada 5 años que hay que trabajar en enero. No nos va a hacer nada. O sea, entonces creo que está bueno el proyecto en ese sentido. Es de bajo impacto porque no cambia nada y da un poquito más de vida a la institucionalidad de gestión. Sí, Miguel. Yo lamento porque me estoy viendo a mí mismo, es una reentrea en las tertulias, que voy a decir generalidades, pero es lo que me surgen de estos debates. En primer lugar, en este caso no es una necesidad que planteó el conjunto del sistema político, sino es una propuesta de presencia, de marcar perfil de Pedro Bordaberry. No nos confundamos en eso, tiene derecho, estoy diciendo que es una propuesta de una persona que está tratando de marcar agenda en un tema que la gente siente en general que tiene, sobre el cual hay que pensar. Entonces yo me voy, ¿por qué el paraguas mío de la generalidad? Porque yo creo que el punto de partida de esta propuesta es el hartazgo y el cansancio de la política. Y yo creo que ahí se hace una trampa, porque el cansancio de la política y el hartazgo no es por la dinámica electoral para mí. Hay razones para que haya descrédito de la política mucho más grandes que los tiempos electorales. Entonces, yo ese tema lo quiero colocar. Reconozco que es una generalidad, pero creo que haríamos un muy mal favor al debate democrático, si confundimos el hartazgo asociado a el tiempo electoral con un hartazgo mucho más peligroso, que es cuánto la política resuelve los problemas de la gente, cuánto la política tiene que ver con las necesidades cotidianas de la gente, cuánto la política tiene que ver. Entonces yo creo que ese análisis es interesante, incluso hasta para opinar sobre el tema en cuestión. Y sobre el tema en cuestión, yo creo, en primer lugar, junto con Patricia, y desde el Frente Amplio, que no soy partidario de cruzar el voto. Creo que no me voy a extender, pero pienso que no es una buena solución para resolver el problema, llevar a una única elección en la cual se pueda cruzar el voto el tema. Parece que no resuelve
el problema principal de la identidad política. Y creo que acortar 4 meses no sé si es un tema tan trascendente. Vuelvo a decir, me voy a quedar corto acá, que para mí está bien decir que hay un problema de cansancio de la política, lo hay, pero analicemos cuál es la causa principal. Yo no creo que sea, porque la gente para votar, el uruguayo, como decía Wilson Ferreira Donate, es votador. Le gusta votar donde sea, vota en Nacional, en Peñarol, en la Club de Bochas 25 de agosto, donde quieras. El uruguayo, eso se lo escuché en persona, Wilson, en el exilio, el uruguayo es votador. El problema está, los que se cansan son los que hacemos las campañas. La gente de votar no se cansa tanto. La gente tiene un problema con la política que no es el de que hay elecciones. Tiene un problema con la política que la política en tiempos modernos, en este cambio de época, no está resolviendo los problemas de la gente. Y que las soluciones que le quiere dar la política a los problemas de la gente son la barbarie, son la crueldad. Entonces ese es el problema que tenemos. Cuando triunfa la crueldad sobre la política. Martín tenía algo más, a ver. Sí, hay un poco en línea. Hablo de Argentina, por cierto, la crueldad es argentina. Puede venir, puede venir. Un poco en línea con lo que decía. Yo creo que es así. O sea, no se cansa de la campaña electoral. La gente se cansa de la campaña electoral que hace la campaña electoral. Acá tengo oyentes que están cansados. Que están cansados de la agenda. Pero yo creo que hace tanto tiempo que venimos hablando de los temas políticos. Yo creo que el segundo tema es comunicacional, ¿no? A mí lo que me preocupa con la separación de las elecciones es que justamente cada uno de los mensajes se pueda transmitir en función de la elección que tenemos. Es decir, que para las elecciones nacionales se pueda discutir un modelo de país, que para las elecciones departamentales y municipales se puedan discutir temas departamentales y municipales. Y yo creo que en términos generales el sistema político uruguayo tiene grandes problemas de comunicación. Los actores políticos uruguayos no brillan por ser grandes comunicadores. De hecho, creo que en los últimos años existen 2 clase A en esa materia. Luis y Pepe. No es por comparar. Creo que hay la comparación esa, no, todo bien. Te lo pedí antes, pero no por chicana, ¿no? Pero no es una cuestión de comparación. Siento que es una cuestión de hacer entender a la gente cuál es el proceso que estamos viviendo, y creo que hay como una gran lejanía de los procesos electorales muchas veces con el entendimiento que tiene la gente sobre ello. Por ejemplo, en Montevideo, si un 26% de 1.200.000 personas sabe que hay que votar un tercer nivel de gobierno, bueno, hay un problema de comunicación cuanto al proceso electoral, no cuanto a propuestas, etcétera, digo, cuanto a los procesos electorales. Y también un poco en línea con lo que decía Pata, yo creo que cuando pensamos estas cosas no solamente hay que pensarlas en términos de cronograma, en términos de calendario, sino con una visión quizás más integral. ¿Y cuál es nuestro objetivo final? Que el proceso sea más justo, más participativo. Y yo creo que en esa línea todavía hay poblaciones en Uruguay que tienen que se ven en desventaja en cuanto a los derechos electorales. Pata mencionaba uno, yo le agrego otro. Hoy hay jóvenes que no pueden ser electos diputados, es decir, yo creo que urge la necesidad de que se pueda asumir la responsabilidad como diputado con menos de 25 años, tal cual, así como para ser edil, así como para ser alcalde. Es decir, hoy nosotros le decimos a un gurí de 18 años que puede ser alcalde y ejecutar un presupuesto y hacer plazas, etcétera, 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 pero le decimos no tenés la potestad de representar. A mí me parece que eso genera Digo que los alcaldes no tienen presupuesto. por lo menos menos justicia. Los alcaldes no pueden hacer nada porque no tienen presupuesto, no han ejecutan. complejizado muchísimo la reforma electoral. Pero está bueno, son puntos que quedan, ¿no? Pues una cosa, pues estaba buscando recién en la ley de partidos, a ver, hay que reformar la Constitución para esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es una reforma constitucional. Esto no está en la ley de partidos. ¿Para cuál de los cambios? Para todos los cambios que tienen que ver con las fechas. Excepto en la de las elecciones el último internas. Domingo, primer domingo. Las elecciones internas no. Las elecciones internas. ¿Cuáles son las de mayo? Sí están. Las de mayo sí. Las de mayo sí. Entonces, las elecciones internas. Es una reforma de la Constitución. Sí, está en la Constitución. La ley de partidos no tiene fecha. Estoy segura de eso. Mira, acá en el proyecto de ley que presentó Bordaberry explica ese punto de. Las fechas dice.
dentro de la explicación de motivos, argumenta justamente que, ya les voy a encontrar la parte, donde dice que no está... El presente proyecto de ley tiene por objetivo algo simple: modificar el calendario electoral nacional, sustituyendo la fecha de la celebración de las elecciones internas de los partidos políticos, actualmente fijadas para el último domingo de junio, por el último domingo del mes de agosto. Esta modificación responde al objetivo de acortar, bla, 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 y señala que la modificación planteada no requiere reforma constitucional, ya que el numeral 12 del artículo 77 de la Constitución no fija una fecha específica para las elecciones internas, sino que remite su regulación a la ley. Pero mayo sí. Mayo sí, y por eso lo presenta en otro proyecto de ley. Pues bueno, son dos entonces proyectos. Son dos proyectos por eso, distintos. pero entonces Uno dentro de la para propuesta, adelantar... porque yo quiero reformar la Constitución, entonces lo que no sea reformar la Constitución no me sirve. Me parece bien siempre revisar la ley electoral. No, en esto yo quiero reivindicar una cosa, porque me parece que la campaña es importante. A ver, en esto de ni mucho ni tampoco. La campaña electoral es importante, y la militancia política y la perspectiva política de las personas que después van a ejercer cargo de gobierno es importante, porque si no, uno sería presidente por concurso. ¿Por qué uno no puede ser presidente por concurso, entrar al Estado y llegar a ser presidente, diputado, senador? Porque supone que uno, que es una persona política, sale, trilla, habla con otras personas, y esa persona representa el sentir o la sensación de la gente. Por tanto, la tarea de la representación política es una tarea que requiere de una campaña política. Digo esto, más allá de que yo creo que la tarea de los diputados y los senadores no es estar sentados ahí los 30 días del mes, que creo que tienen que hacer otra tarea política. En otro momento discutiremos si lo hacen o no, si eso es exitoso o no, pero me parece que la representación exige otra tarea. Digo esto porque tampoco quiero entrar en esto de... la campaña hace demasiado complejas las cosas, entonces tenemos que reducir el tiempo que estamos en campaña. No, porque el tiempo de campaña es un tiempo en el que la política está en la agenda pública, las personas están discutiendo las cuestiones más importantes para el país, las personas discuten los problemas más importantes para los departamentos y para las localidades. Una persona puede saber quiénes son los que se postulan a ministros, a senadores, a diputados. No, uno empieza a conocer el elenco. ¿Por qué nosotros sabemos quiénes son los políticos? Venga, hay países donde la gente no tiene ni idea. O sea, máximo quién es el presidente. Entonces, ojo con pensar que el problema es que tenemos demasiada campaña y que entonces la cosa pública no funciona porque estamos mucho tiempo en campaña. Yo creo que los gobiernos que tienen personas que no conoce nadie, porque hay algo de la responsabilidad legítima de las personas que son elegidas para estar en los lugares. No es lo mismo llegar a un lugar sin que te elija nadie a que te elijan las personas. A mí me parece que está bien promover que la gente se mueva para buscar los votos, porque si no, es un gobierno burócrata. Yo en eso no estoy de acuerdo. Mira, acá tengo mensajes que van, yo decía, hay muchos que dicen, sí, estamos cansados, ¿no?, de lo largo y demás extenso. Hay otros que dicen, como en este caso, dice Leo, yo soy parte de la gente y no me cansa la participación ciudadana, la discusión democrática, ni tampoco me cansa ninguna instancia de ejercicio de mi presencia soberana. Decir cansancio solo le sirve a los políticos que quieren cortarse solos. Yo creo que necesitamos como 4 o 5 tertulias para llegar al fin de ponernos de acuerdo, porque yo creo que estamos de acuerdo. Y con Pata, que hacemos el contrapunto, yo en realidad, todo lo que ella manifiesta, yo estoy de acuerdo que tiene que ser así. Lo que sucede que creo que en base a eso se traccionan cosas que son innecesarias. ¿Tá? Miguel recién decía, el problema de la política no es si es larga o corta la campaña, es mucho más profundo. Por supuesto que, o sea, es así, es mucho más profundo el descreimiento en la política y tiene razones mucho más graves que cuánto dura la campaña. No tengo duda. ¿Acortarla? ¿Es trascendental? No. ¿Cambia el Uruguay? No. Pero si se puede acortar de manera pragmática y sin creo que ayuda, creo que va en la dirección correcta, porque además creo que este pequeño corte, aparte que es pequeño, no altera todo lo que dice Patricia. Todo eso va a seguir sucediendo. Es más, a veces nos quejamos que los políticos están en campaña 5 años. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo política y su trabajo sigue siendo ese. Permanentemente hacen política. Todos los que hemos estado en política sabemos que los políticos en serio, los políticos de vocación, no tienen un fin de semana, no tienen domingos, no tienen esto, no tienen lo otro, porque permanentemente hacen política. Entonces, creo que una cosa no obsta lo otro.
Sí, lo que no me gusta, y esto lo propongo para otra tertulia, es cuando me dicen, por eso tienen que tener el sistema de licencia que tienen en el Parlamento. Que eso es una especie de privilegio medieval. No tienen por qué tener el sistema de licencia con el que cuentan los diputados o los senadores en el Parlamento. Es absolutamente excesivo, tanto en tiempo como en dinero. Mucho más para una tarea que tiene de por sí los niveles de receso que tiene. Estamos hablando que son 75 días corridos al año de receso, 15 días por mes de receso. Entonces, para toda esa, convengamos que tienen tiempo para toda esa representatividad y esas tareas. Convengamos que están obligados a ir 2 veces a la semana, dentro de los 15 días que trabajan, los otros 15 no van. Entonces pero pueden la hacer todo mayoría hace eso. otra cosa. No, bueno, no sé. Tiraste No otro sé si tema más es para otro la tema, reforma eso sé. constitucional que es flor de tema. No, esto en realidad tiene que ver con cómo han avanzado los sistemas, diríamos, de funcionamiento del Parlamento a un sistema. A ver, el buen político, de los cuales todos conocemos muchos, trabajan todos los días y van todo el tiempo. Pero ¿por qué generamos un sistema que avala a los malos? El sistema avala a los malos. No vale a los buenos. Los buenos trabajan todos los días, se van a su pueblo, al interior, hacen todo y no necesitan... El único indicador de sostenerte muchísimo tiempo en el Parlamento es ser hombre. Es lo único que has sostenido, que podés mostrar. Lo que pasa es que ahí me saltaste un tema que es como que me pusiste en un cohete espacial y me fui a otro tema. Está bien, perdón. No, pero digo, pero es así. Estaba hablando de otro tema, de sostenerte. Yo estoy hablando del trabajo y que creo que el tiempo de disponibilidad que tienen libre no es un privilegio y que podrían tener mucho menos y que su trabajo de representatividad no sería afectado para nada. Pero porque estás sobreentendiendo para mí en un punto de que no tiene ningún costo no laburar. O sea, que vos podés no laburar y sostenerte ahí en ese proceso parlamentario. En realidad hay algo lo consuetudinario de la forma de funcionamiento, que es que si vos no presentás un proyecto, no servís para nada, no representás a nadie, es posible que esté una vez y no estés mucho más. O sea, es difícil sostenerte ¿pero por qué tengo en el Parlamento? ¿Pero por qué tengo que sostener a alguien de que el sistema lo habilita a no hacer nada 5 años? O sea, acá todos conocemos diputados o senadores que son becados. Y becados es la palabra buena. Diputados más que senadores en general, porque los senadores tienen otro nivel en general, por suerte. ¿Y por qué tengo que sostener un sistema regulatorio que lo avala, lo permite y lo premia? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Martín Bueno incorpora otro tema. Me parece que si nos metemos en él no nos va a dar el tiempo de cerrar lo que se venía discutiendo. Yo retomo la propuesta de Pedro Bordaberry por el lado de que me parece que lo que hay que mantener es la identidad de la elección departamental. Mantener esa identidad respecto a la elección nacional es coherente con lo que dijimos en el primer bloque de la importancia que tiene jerarquizar los gobiernos locales. Por lo tanto, me parece que la solución, en este caso estoy hablando para decir que la solución de compactar no puede ser compactar todo, no puede ser todo en una elección. Creo que la elección departamental, si acaso podrá ser que también arma un lío, porque Uruguay es un país muy politizado, altamente politizado, por suerte, ojalá no por el lado negativo, de ponerlo, de que la elección departamental fuera entre periodos, no dentro de un ciclo electoral único, sino a contracorriente, o sea que sea una elección en un tiempo intermedio entre elección nacional y elección nacional. Eso arma otro lío, pero lo que yo destaco de esta discusión es, no estoy de acuerdo con que la elección departamental sea una elección encubierta, solapada en la elección nacional. La manera de jerarquizar la elección departamental es que tenga identidad y que la gente entre en la discusión de lo departamental, en la discusión de la cosa pública en lo departamental. Y en segundo lugar, creo que el voto cruzado no es una buena solución para resolver lo que está atrás de la propuesta, porque las propuestas siempre tienen, hay que ponerle contenido a eso, de los dos lados, una impronta ideológica, política, de rumbo, que hacen que no pueda haber, no pueda cruzarse, disociarse de la pertenencia política una propuesta electoral y una propuesta de gobierno.